Un hermoso y ya hermoso martes, tercer día. Y hoy, pues el título, ¿verdad? La iglesia como esposa de Cristo, pero en esta ocasión, segunda parte. Así es de que vamos hoy a llevar a cabo esta segunda parte de la iglesia del Señor. Y así como hoy, pues esperamos que este conocimiento entre tanto aquí como aquí en el corazón, ya que estamos viendo las dos partes de lo que es la iglesia del Señor y lo que es en realidad un matrimonio, una familia. Y hoy, para compartir este hermoso estudio, nuevamente nuestro amigo y colega, el pastor Rafael, está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Pues es un placer estar aquí con ustedes ya el día martes 29 de agosto, ya la iglesia como esposa de Cristo, y vamos a ver la segunda parte de lo que venimos viendo el día de ayer con respecto, ¿verdad?, a lo que se habló como primera parte. Vamos a hacerles una cordial invitación, queridos hermanos, para que ustedes puedan seguir estudiando un poquito más la lección. O sea, no se queden nada más con lo que nosotros decimos, porque pues, muchas veces nosotros no alcanzamos ni a decir lo que deberíamos de decir, ¿verdad? Por el poco tiempo en el cual pues damos esta lección, ¿verdad? Pero que esto les sirva como entrada, ¿verdad? Como cuando va uno a un restaurante y te ponen la entrada, ¿verdad? Antes de que te sirvan el plato fuerte, que les sirva eso a ustedes para que puedan seguir investigando más de la palabra de Dios y que la pueda uno, sobre todo, implementar en nuestra vida diaria. Vamos entonces, pastor, a la oración y le invitamos para que nos acompañe a pedir al Señor que esté con nosotros en este momento. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos por estas hermosas lecciones que tú nos das. Gracias, Padre, por comparar esta relación matrimonial con lo que es, Padre, tu pueblo y lo que va a ser tu pueblo para con tu Hijo. Gracias, Señor, porque estamos ahora sí comprendiendo, Padre, esa gran invitación que tú nos estás haciendo. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros en este momento y que esta segunda parte, Señor, podamos abrir el corazón y entender el mensaje que tú nos tienes en este momento. Rogamos de tu Espíritu y lo pedimos también para aquellos que junto con nosotros están estudiando esta hermosa lección. Te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, Pastor Víctor, vamos a dar continuación de lo que venimos hablando el día de ayer con la primera parte, la iglesia como esposa de Cristo. Hoy vamos a tener la segunda parte. Y ayer usted, ¿verdad? Vimos cómo se daban ciertos roles en los cuales nos habló acá, o metáforas, o como le queríamos decir, ¿verdad? Pero hoy ayer se vio 5, ¿verdad? 5 roles en los cuales nos decía, o 5 puntos de los cuales nos decía la palabra, ¿verdad? Aquí, bueno, la lección, mejor dicho, ¿verdad? De lo que se dijo de la iglesia como esposa de Cristo y lo que Pablo decía. Pero hay un punto más que nos habla la lección aquí, que es el sexto punto, que Pablo presenta a la novia a sí mismo. Y nos habla allá en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 1 al 4, con respecto a eso la palabra de Dios nos dice esto. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 4. Y dice así: ojalá me toleraréis un poquito de locura. Sí, toleradme, dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense que desde ese punto empieza diciendo, pues os he desposado con un solo esposo, no con muchos ni con varios, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio con el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso nos dice la palabra de Dios. En este contexto, queridos hermanos, de lo que están viendo ahí ustedes en pantalla de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 4, hay otro punto más que se anexa de lo que se vio del día de ayer respecto a los 5 puntos. Y el sexto punto que yo les decía antes de leer esto es: presenta a la novia a sí mismo, dice. Y dice, en la antigüedad era ¿quién? El padrino, los padrinos o el padre quienes entregaban a la novia. Fíjense que antes así se hacía. Y bueno, en nuestros días muchos así se lleva a cabo todavía. Tú cuando vas a una boda y van entrando las personas, ¿verdad? Ya ante el pastor o X persona, el que los vaya a casar, ¿verdad? En una boda religiosa ya por la iglesia, pasan, ¿verdad? Las personas ahí, pero la novia y el novio todavía no van juntos, que en ese momento se van a casar, ¿verdad? Sino ¿quién los presenta? Si viven sus padres y si están de acuerdo los dos, ¿verdad? Así, ellos presentan al novio o a la novia. Pero nunca van los dos juntos de entrada. Por eso cuando muchos, ¿verdad? En una ceremonia se dice, ¿verdad? ¿Quién presenta a la novia? Y el papá, si está ahí, o la mamá, ¿verdad? Pero ¿verdad? Cuando vive el padre, pues él es el que lo presenta y dice, yo, ¿verdad? Rafael, bueno, algún día me tocará, si estamos con vida todavía, ¿verdad? Ni modo, pues tengo 2 hijas. Me tocará presentarlas así, queridos hermanos. Y así se dice, ¿verdad? Pero es el padre el que los presenta. Queridos hermanos, así mismo nos dice aquí la palabra de Dios. En la antigüedad era el padrino, nunca fue el novio, o el padre que los presentaba, nunca era el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como a su esposa. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial también. Jesús mismo presenta a su iglesia. ¿Y cómo la presenta? Como una iglesia, ¿qué nos dijo 2 de Corintios 11? Como una iglesia virgen. Y ustedes saben, queridos hermanos, que en la antigüedad así se llamaba. Si una persona en el lecho nupcial, ya cuando ya se casaban y todo y tenían, digamos, su luna de miel, si esa persona no era virgen, corría el riesgo de que el esposo agarrara y la repudiara también así nada más. Oh, sí, las costumbres eran muy extremas antes, queridos hermanos. Y ahora, pues no sé si sigue habiendo el caso, ¿verdad? No lo quiero generalizar, pero puede pasar. Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. Fíjense, hay 2 puntos que nos habla aquí. El primero es compromiso. Y el segundo punto es preparación para la ceremonia nupcial. El compromiso, Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia. Cristo hizo un trato con la iglesia y ese compromiso que hizo él para presentar a esa iglesia pura como una virgen. Y el segundo trato que hizo, preparación para la ceremonia nupcial. Dice, este último elemento se refiere a la gran celebración de bodas en su venida. Cuando Cristo el esposo vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se la presentará a sí mismo. ¿Nos damos cuenta? ¿Se acuerdan cuando nos dice, ahorita no me acuerdo del versículo específicamente, se los voy a parafrasear, donde nos dice cuando estaba diciendo, ¿verdad? Los discípulos, cuando Cristo ascendió, y voy a preparar lugares para vosotros, y si me fuere también regresaré. ¿Nos damos cuenta que Él hizo un pacto, un compromiso con nosotros? Hizo un compromiso tal de que Él está preparando esas bodas para que nosotros vayamos ahí. Una boda especial. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con un desfile nocturno, con lo que nos habla ya en el libro de Mateo, el capítulo 25, ¿verdad? Desde el versículo 1 al versículo 13. Ahí está cómo se verá esa peregrinación, ¿verdad? Donde ahí va, ¿verdad? El ayudante con todos sus séquicos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice esa frase. El novio y sus séquicos se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja.
Oh, mis hermanos. Ahí está lo que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Gracias, buen Gilbert, que nos lo puso, ¿verdad? Lo buscó. San Juan capítulo 14, versículos 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si os no fuera, dice, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué cosa? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nos damos cuenta, queridos hermanos, que en la palabra de Dios nos dice referente a que Cristo cómo fue a preparar, se presentó, hizo un compromiso de entregar a esa novia virgen, pero también está haciendo la preparación para la ceremonia nupcial. ¿Para qué? Para que cuando ese día, como llega la novia, ¿verdad? Que nos habla aquí, llegaba en ese tiempo en la casa del esposo, ya estaba listo todo, hermanos, nada más para que la novia fuera presentada ya con el novio ahora sí oficialmente. Qué bonito relato nos da aquí de cómo la iglesia, queridos hermanos, como esposa de Cristo, debe de estar. Hizo un trato con nosotros Dios, que Él estaría con nosotros todo el tiempo. Nada más depende de nosotros si le somos fiel, como dice 2 de Corintios. Si nosotros vamos a seguir siendo fieles como Él nos dice en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, nos dice 2 de Corintios 11:2. Un solo. Depende de nuestra fidelidad como esposa del Cordero si nosotros seguimos siendo vírgenes y puras a Cristo. O si nosotros nos vamos con cualquiera que venga y te quiera decir cosas halagüeñas y cosas bonitas, y a través de eso te transgiversa el mensaje y tú digas, sí, me gusta mejor este mensaje, mira, aquí es más bonito. Pero lo hacemos por nuestra propia conveniencia, como sucede en muchos matrimonios, como lo dijo el pastor Víctor. Por nuestras propias conveniencias es que a veces se llega al hecho nupcial, ¿verdad? Al matrimonio. Pero depende de ti si tú quieres serle fiel a un solo marido, que es, como lo pone aquí Pablo, a Cristo Jesús, como nosotros como esposos o esposas fieles a Cristo. Pastor Víctor. Gracias, Pastor Rafael. Bueno, estamos viendo la segunda parte de la iglesia, en realidad como esposa del Señor. Y no quiero sacar el dedo de lo que es en realidad también el matrimonio. En esta ocasión, en esta segunda parte, Pablo como está hablando sobre la cercanía de la venida del Señor. Y que aunque puede haber engaños, nosotros estemos más que estar preparados para esos engaños. Y podemos hablar a veces de los engaños que se pueden introducir a la iglesia, pero que hay también de nuestras relaciones matrimoniales, que pueden suceder engaños, en verdad. Quizás no se lleve al acto, pero muchas veces con los pensamientos o con las intenciones ya hay una falta, ya no hay esa virginidad o santidad dentro del matrimonio. Todo esto nos lleva a meditar en cómo entonces estamos queriendo alcanzar los propósitos divinos, cómo es de que en realidad nosotros tenemos que reconocer que Dios quiere santidad en sus hijos, en los matrimonios. Por eso, esta segunda parte que nos habla, dice así la sierva del Señor en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 3358, dice ella: un poco más y veremos al Rey en su hermosura. O sea, hay que soportar, aguantar, hay que buscar y entonces vendrá lo que nosotros estamos esperando. Por eso también dice, un poco más y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Has tenido algún quebrantamiento
has tenido un momento triste de que el esposo o la esposa se fue, ten la seguridad en Dios. Cree que Él está contigo. Cree que Él puede restablecer, que Él puede enjugar ese dolor, esa tristeza. Y luego dice, entonces innumerables voces entonarán el himno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate, Dios, Cristo viene a cumplir la promesa que dio, pero Él cumplirá en aquellos que en realidad seamos fieles a los principios de Dios, fieles a aquellos mandamientos que ha dejado inscritos en su palabra para que el hombre obedezca. Y asimismo, cuando obedecemos y cumplimos con esos mandamientos, entonces podemos ser fieles aún en el hogar y fieles con la iglesia del Señor. Mira esta otra parte. En este libro, Los Hechos de los Apóstoles, nos dice esto en la página 311. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Y hoy, hermanos, el mundo está lleno de cristianos, pero la pregunta está, ¿en verdad todo el cristianismo está siguiendo de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a los principios de los hombres? Con argumentos irrefutables les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entregan plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Y eso es lo que el Señor quiere, cambiar nuestras ropas, cambiar nuestro corazón. Pero tú tienes que entregárselo. Tú tienes que tomar esa decisión de decir, Señor, no sirvo al hombre, sino primero te sirvo a ti. Y así ella termina diciendo, sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. En pocas palabras, la salvación es individual, no es por pareja, no es por grupo, no es por iglesias, no, es un servicio personal que tú le quieres rendir a Dios, así como también es un servicio que le hacemos a la mujer que está a nuestro lado, de mostrarle el amor y el respeto, mostrar humildad y a veces agachar la cabeza, porque en realidad hay a veces que cometemos errores, pero no los queremos aceptar. Y hoy que pronunciamos y decimos el Señor viene, tenemos que prepararnos. Los tiempos no están para todavía pensar que hay mucho tiempo atrás. Vemos nosotros qué es lo que en realidad dentro de la política, dentro del cristianismo, en la naturaleza y todo lo que hoy se está sacudiendo, esto nos está diciendo prepárate, porque estoy pronto a llegar por ustedes. Y termino con esta frase que nos dice en el libro El deseado de todas las gentes. Dice así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Es el puro amor que Dios derrama a sus hijos. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que formamos esta iglesia, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de bodas del Cordero. O sea, ¿quieres tú ser participante de eso? Pues simplemente es ver la condición en la cual estamos hoy viviendo y cómo nosotros estamos esperando al Señor. Por eso es mejor
llevar esa bonita relación en el hogar, porque esa relación bonita la llevaremos a la iglesia. Y es así como formaremos parte de aquella iglesia, aquella novia que el Señor viene. Dios te bendiga y el Señor te guarde.